Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés escuchando el podcast. Sean bienvenidos a Tlalinantli Tour, podcast de divulgación científica de estudiantes del CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, en nuestra emisión, abordaremos el tema ¿por qué se blanquean los corales? Con especialistas en industria, biología marina, agua y economía circular. Con mis compañeros Alan, Samantha, Esperanza y un servidor Moisés. Desglosaremos la pregunta de nuestra expertise, contextualizando y buscando una posible respuesta. ¡Comenzamos! Para iniciar, escucharemos el aporte de la especialista en biología marina. Samantha, te damos la palabra. Muchas gracias, Moy. El planeta Tierra es el hogar de cientos de millones de especies, las cuales habitan diferentes ecosistemas caracterizados por regímenes climáticos y una diversidad de flora y fauna particulares. A este conjunto de ecosistemas con dichas características se les conoce como biomas. Cada bioma posee especies fundadoras. Este concepto nace porque estas especies se caracterizan por proveer el hábitat y el refugio para otras especies. En los bosques, por ejemplo, los árboles son las especies fundadoras, mientras que en los arrecifes de coral, los corales duros son los que cumplen esta función. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más fascinantes, complejos y biológicamente más diversos del planeta. Paradójicamente, un coral es un organismo relativamente simple. Solo poseen una boca rodeada de tentáculos similares a una anémona anónima, y aunque comparten el mismo fila, se diferencia de estas principalmente por ser organismos calcificadores, es decir, tienen la capacidad de construir colonias sobre una matriz de un compuesto llamado carbonato de calcio. Las colonias están formadas por millones de unidades idénticas, réplicas llamadas pólipos, que están conectados entre sí, pero a la vez cada uno es independiente y tiene boca y tentáculos bien diferenciados. Las colonias de cada especie de coral tienen diferentes tamaños y formas. Pueden parecer arbustos, árboles, discos y hasta cerebros, cuernos de alce y hojas de lechuga. En conjunto forman estructuras llamadas arrecifes de coral. Como todos los ecosistemas, los arrecifes de coral y las especies que en ellos habitan se encuentran amenazados y su permanencia en el planeta, al menos tal y como la conocemos hoy en día, se encuentra en riesgo. Los arrecifes de coral que vemos hoy son el resultado de cientos de miles de años de evolución. De hecho, los arrecifes coralinos están formados encima de restos calcáreos de corales muertos durante el curso de miles de años. Incluso cada criatura que vive y muere allí contribuye al crecimiento del arrecife. Es al mismo tiempo un cementerio y una fuente de vida para las nuevas generaciones. Los arrecifes de coral florecieron especialmente en aguas someras y tropicales durante el Holoceno. No obstante, con la aparición de sociedades humanas, la colonización de áreas costeras y la rápida industrialización de los medios de producción, el planeta se ha modificado hacia una nueva era conocida como el Antropoceno. El periodo de la expansión de la especie humana marca un punto de quiebre para la dinámica global de los ecosistemas del planeta, y los arrecifes de coral no son la excepción. Bien, Samantha, pero ¿por qué se están blanqueando los corales? Bueno, primero déjenme contarles sobre las zooxantelas. Los corales duros formadores de arrecife viven en una estrecha asociación mutualista con algas unicelulares llamadas zooxantelas. Esta asociación se conoce como simbiosis y es altamente específica entre el hospedero, o sea el coral, y el endosimbionte, o sea el alga. Se le llama relación mutualista porque ambos se ven beneficiados, tanto colectiva como individualmente. Piensen en esta relación como en una relación de pareja sana. Tanto el coral como las zooxantelas se ven beneficiadas de esta relación. Se ha demostrado que esta simbiosis provee grandes ventajas en términos nutricionales, para la calcificación, el reciclaje de nutrientes y metabolitos celulares que pueden ser perjudiciales, refugio y protección contra depredadores. Sin embargo, como resultado de esta estrecha relación, ambos socios se ven forzados a ocupar un nicho extremadamente reducido, uno que satisface el funcionamiento óptimo de la relación mutualista. Tanto el coral como las zooxantelas invierten energía de forma que la relación se mantenga en condiciones óptimas. El coral regula la densidad de sus antelas manteniéndose dentro de densidades que oscilan entre el 1.000.000 y los 100 millones de células por centímetro cuadrado. También las protege del exceso de radiación solar con proteínas de fluorescencia que dispersan la luz. Y aunque esto podría sonar descabellado ya que las zooxantelas necesitan de la luz solar para la fotosíntesis, todo en exceso hace daño. Otra manera de protegerlas es adoptando formas de crecimiento que maximizan la incidencia de la energía lumínica óptima para la fotosíntesis. Finalmente, tanto el coral como las zooxantelas tienen varios mecanismos de destrucción cuando no se cumplen con estas condiciones. Con el calentamiento global, el incremento de la temperatura en las masas oceánicas lleva al límite de tolerancia fisiológica tanto a los corales como a las zooxantelas.
El blancamiento coralino no es más que el quiebre de la asociación mutualista entre el coral y las zooxantelas, cuando los límites de establecimiento óptimo de esta relación han sido violentados. Esto ocurre cuando la temperatura del océano rebasa la temperatura óptima, que es entre los 24 y los 28 grados centígrados, por periodos prolongados de tiempo, es decir, meses. En otras palabras, la probabilidad de blanqueamiento se incrementa con el estrés térmico, el cual está determinado por la intensidad y la duración del aumento de la temperatura en un sitio y momento determinados. Durante el blancamiento, los corales pierden una parte significativa de sus zooxantelas, que son las que les dan el color, lo que provoca que la colonia tenga una apariencia pálida. Los corales blanqueados suelen disminuir la calcificación y dejan de ser capaces de producir su propio alimento. En general, el tamaño de las reservas de energía, tales como lípidos, proteínas y carbohidratos, el tipo de endosimbionte, así como las capacidades heterotróficas, son fundamentales para promover la capacidad de recuperación frente al blanqueamiento. Los eventos de blancamiento algunas veces se han minimizado, debido a que en sí mismos únicamente son una condición de estrés de la que los corales pueden recuperarse sin que se produzcan efectos letales una vez que la temperatura regresa a sus niveles óptimos. El coral blanqueado puede adquirir sus zooxantelas en vida libre del medio marino y o incrementar la densidad de algas a partir de las zooxantelas que no fueron expulsadas. No obstante, cuando el estrés térmico es intenso y duradero, como ha ocurrido en las últimas décadas, el coral puede morir. Como resultado, los eventos masivos de blanqueamiento son la mayor causa global de pérdida rápida de áreas coralinas. Esto se debe a que, sin las zooxantelas, el coral deja de percibir más del 80% del carbonato como fuente de alimento directo que requiere para su metabolismo, por lo que eventos prolongados de blanqueamiento ocasionan inanición, pérdida de capacidad reproductiva, además de afectar otros procesos básicos para la supervivencia del coral. Como ya mencioné, los corales son organismos calcificadores, es decir, construyen un esqueleto externo que les proporciona el soporte para formar colonias. Con el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera durante las últimas décadas, el pH de los océanos ha disminuido de forma continua, es decir, se ha acidificado, lo que provoca una disminución en las tasas de calcificación en los corales y en otros organismos calcificadores responsables de la formación de los arrecifes de coral. De manera resumida, el exceso de dióxido de carbono atmosférico cambia la química oceánica para desfavorecer la calcificación. Como resultado, los corales calcifican más lento y los procesos erosivos producidos por organismos y por factores físicos como el oleaje y factores biológicos como la aeración por erizos, peces loro y otras especies no permiten que el coral se recupere tan fácilmente. El incremento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos naturales como los huracanes no solo ha impactado más significativamente a los arrecifes coralinos, ocasionando la rápida pérdida de áreas coralinas, sino que también ha favorecido junto al calentamiento, las enfermedades y la bioerosión, la pérdida de la complejidad estructural del arrecife, lo que se conoce como aplanamiento arrecifal. Para ilustrarlo, un arrecife con alta complejidad estructural es equivalente a una ciudad con rascacielos, casas, urbanizaciones arquitectónicamente distintas que pueden albergar y dar refugio a millones de personas. Un arrecife aplanado es una ciudad en escombros, sin servicios básicos, un espacio hostil e inerte. Aunque los arrecifes coralinos están hechos de réplicas, cada especie tiene sus propias características, como cualquier otro ser vivo. A pesar de que lucen como una roca, como todavía mucha gente cree, son seres bastante impresionantes que realizan actividades no solo para asegurar su propia supervivencia y la de sus simbiontes, sino que el mantenimiento de las condiciones básicas de la vida en todo el planeta, al proveernos de bienes y servicios ecosistémicos que según estimaciones llegan a ascender hasta los $30 millones anuales en ganancias en el turismo, en las pesquerías, la protección de la costa y la salud alimentaria. Muchas gracias, Samantha, por tu aporte. Se me hace muy interesante justamente cómo planteas esta relación simbiótica y justo cómo se puede hacer una analogía, ¿no?, con una relación sana como lo explicas. Y bueno, también esta relación que haces con los edificios, con una ciudad y con todos los servicios, igual con los servicios ecosistémicos. Esa analogía se me hace muy interesante. Pasamos a la sección de preguntas. En este caso, la expertise en agua. Esperanza, ¿tienes alguna pregunta para Samantha? Sí, Moy, muchas gracias. Me gustó mucho tu exposición, Samantha. Como dice Moy, esas analogías que hiciste de cómo son los arrecifes coralinos que tienen un sinnúmero de formas
Y esta parte que dices de ese intercambio de energía entre el coral y entre las zooxantelas es una relación que muestra siempre la dependencia entre los seres vivos. Muy interesante, y ver que cualquier relación pues afecta a otras relaciones. Entonces a mí me suena impactante cuando hay ese quiebre. No sé si sepas de casos en los que ha habido ese quiebre y la razón. Claro que sí, Esperanza. Pues muchas gracias por tu pregunta. Y en efecto sí se han observado casos de blanqueamiento masivo, sobre todo en Australia, donde está la Gran Barrera de Arrecife. Y son arrecifes que desafortunadamente no se han podido recuperar, aunque ya hay muchos esfuerzos, afortunadamente, para plantar coral nuevo y construyanse nuevamente sobre estos restos de coral que ya desafortunadamente hemos destruido. Muchas gracias, Esperanza, por tu pregunta, y me permitiré darme la palabra. Ya una vez blanqueados los corales, ¿tienen algún impacto o si ocasionan alguna otra reacción en alguna otra especie? ¿Qué me puedes comentar de esto, Samantha? Desafortunadamente, como son especies fundadoras, como hice la analogía con los bosques y los árboles, al perderse los corales, perdemos mucha de la biodiversidad que había en ese sitio. A pesar de que los corales únicamente abarcan el 0.1% de la superficie marina, dan hábitat y alimento para el cerca del 25% de todas las especies marinas. Al perder los arrecifes, estamos perdiendo mucha biodiversidad marina. Muchas gracias, Samantha, por tu respuesta. Ahora pasaremos con la pregunta del experto en industria. Alan, ¿tienes alguna pregunta para Samantha? Gracias, Boy. Samantha, bien mencionaste el efecto del hombre en los arrecifes coralinos. También mencionaste todo lo que nos proveen. Pero entonces, nosotros como habitantes de la ciudad, ¿qué podemos hacer para conservarlos? Pues en primer lugar nos encanta, sobre todo en el verano, ir a vacacionar a las playas. Entonces, lo primero que podemos hacer es leer las instrucciones del bloqueador solar, aplicárnoslo siempre antes de meternos a nadar, al menos media hora. Y también estos corales, a pesar de que son animales, parecen unas rocas y mucha gente suele descansar sobre ellos, apoyarse sobre ellos, y eso mata a las colonias. Entonces, pues tener esta conciencia de que son seres vivos con los que estamos compartiendo este planeta y respetarlos. Muchas gracias, Alan, muy buena pregunta. Ya por concluir justamente la emisión de hoy, Samantha, ¿algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por el espacio, me gustó mucho dar un poquito del conocimiento que se ha generado sobre los arrecifes coralinos. Si quieren saber más, pues yo les recomendaría, incluso en las plataformas de streaming hay muchos documentales que explican muy detalladamente y visualmente cómo es que está sucediendo esto, qué es lo que lo está afectando y cómo podemos ayudar nosotros como sociedad. Esto fue todo por hoy en una emisión más de Tlalinantli Tour. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy, déjenla en los comentarios. Recuerden, construyamos un mundo mejor. Nos escuchamos en la siguiente emisión con el tema Economía Circular, del afilador al diseñador industrial. Hasta la próxima.